Bienvenidos, buenas tardes. Iniciamos uno de estos ciclos que saben ustedes que para nosotros es algo muy especial. Es el ciclo de flamenco, Mundo y Formas del Flamenco, que coordina y va a estar con ustedes presentando a los diferentes ponentes, Josefina Samper, nuestra querida Finucci. Que todo... ¿Se oye? Sí, ¿se oye? ¿No se oye? ¿Verdad? Ah, perdón. Como les decía, nuestra querida Josefina Samper, que todos los años con mucha ilusión, desde muchos meses antes del mes de octubre, está preparando, ideando el tema que cada año pues, nos ofrece y nos sorprende, ¿no? Porque siempre hay cosas nuevas, todos los años viene con alguna novedad que nos gusta. Este año dedicado al baile flamenco, entre el archivo y la creación. Vamos a estar con este ciclo hasta el 18 de noviembre. Como saben, ya tienen los programas y si no disponen de ellos, ahí en la salida, en la puerta, tienen los programas impresos para que puedan tener todas las jornadas con sus diferentes ponentes y el título de las charlas. Para mí este año es un poco también especial porque viene una profesora en uno de los actos, que es profesora de mi hija menor, que también le gusta el baile español y bueno, pues seguro que van a disfrutar mucho con ella porque es una excelente profesional del baile. Hoy comenzamos con Génesis García. ¿Dio el nombre? Sí, bueno, sí. Como les digo, pues van a disfrutar mucho con ella. Es Fefa, bueno, la conocemos como Fefa, que tiene una academia aquí en Benalúa y forma diferentes generaciones, diferentes edades y normalmente ofrece un festival, al que si les gusta esto, ofrece un festival que se suele hacer aquí en el Aula de Cultura de la Fundación Mediterránea, ¿no? Bueno, pues como les digo, hecho este paréntesis, hoy iniciamos este ciclo con Génesis García, ella es doctora en Filología Hispánica, especialista en texto, discurso y comunicación. Génesis es de la casa, siempre es un placer tenerte aquí con nosotros en Alicante y seguro que van a disfrutar porque hoy va a comenzar este ciclo con la conferencia La bailadora flamenca en el río de la historia. Gracias, Josefina, gracias, Josefa, gracias, Finucci, y gracias, Génesis, por estar inaugurando de nuevo, porque es un síntoma de prestigio y calidad de este ciclo, tu presencia aquí con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, gracias. Como dice Jorge, ¿me oís, verdad? La sede no solo acoge, sino que esa visión que tienen del saber y el amor al conocimiento hace que nos acojan al flamenco y no solo nos sentimos en nuestra casa, porque ya yo miro y las caras somos familia, sino que uno aquí, con la ayuda de todo el personal, porque son un encanto, te sientes bien y por muchas dificultades que sea preparar las cosas, porque a veces hay tropiezos. Este año tenemos un tropiezo grande con el día 24, que sabéis que coincide, pero nosotros preparamos el curso siempre en enero y no ha podido arreglarse. Yo hablé con Miguel, el hijo de Carmen, y le dije, ¿por qué no lo retrasáis? ¿Por qué no lo cambiáis? Porque ellos van a Murcia. No ha podido ser. Entonces lo siento. Pero bueno, por lo demás es un año feliz porque gracias a que la Casa del Mediterráneo tenemos nosotros unos pilares que nos acompañan, nos apoyan, la sede Rural Caja, o la Caja Rural, porque empezó siendo Rural Caja y ahora es Cajamar, y desde el año pasado la Casa del Mediterráneo. Gracias a la Casa del Mediterráneo podemos tener espectáculo y el año pasado resultó para ellos y para todos nosotros
tan espectacular, tan impactante, tan emocionante, que han querido seguir colaborando, y entonces tendremos un espectáculo allí en Casa Mediterráneo el día 24 a las 7 de la tarde. Y el curso lo iniciamos con Génesis, que todos sabéis que cuando viene siempre nos quedamos con las ganas de que nos diga más cosas, de que nos ilustre más y que aprendamos más. Yo he recogido una frase de una periodista que le hizo una entrevista hace unos años, pero que la podemos seguir manteniendo. Decía: pilar importante para que la llama del flamenco se mantenga viva. Aparte de todas sus, formaciones, porque ella no solo es es que me cuesta decirlo de flamencóloga, porque sabes que Enrique Morente decía flamencólicos, porque también le sonaba, y a mí también me chirría y me cuesta decirlo. Pero bueno, aparte de ser una estudiosa del flamenco, ella es catedrática de lengua y literatura, y su investigación no se queda entonces en el flamenco solo en las letras y la literatura y el conocimiento del flamenco, sino que ella lo lleva un pasito más a la antropología, y con ella nos lo enclava en la historia, a la persona, las personas, el cante, el baile, las letras, el toque, y uno se siente como acompañando al flamenco. No es solo ese arte que nos llena por todos los sentidos, sino que además lo conocemos desde dentro. Y creo que eso es una de las virtudes de Génesis. Antes ella comenta, pones la página para no presentarme, y no es eso, es que la página está tan bien hecha, la ha hecho su hermano, pero está tan bien hecha que si os metéis en la página podéis conocer perfectamente lo que es, lo que estudia y lo que sirve. Y yo solo añado las anécdotas, porque eso puede conocer a las personas. Yo traje una vez aquí a una bailaora que empezó siendo sus estudios de música clásica en Viena. Y allí en Viena, hace mucho tiempo, Beatriz del Pozo, ella conoció a otro ponente que hemos traído aquí, que no se me ha ido, ¿cómo se llama el de Vigo? Faustino Núñez, que le dijo, pero bueno, con lo buena que eres en la música, en el piano, ¿cómo es que no conoces la música de nuestra tierra? ¿Cómo no? Y le dio el primer libro de Génesis, que fue el resultado, yo creo, que de tu tesis doctoral. Pues fíjate la casualidad que en la conferencia de hoy vamos a ver a Beatriz del Pozo. Tengo una imagen de ella con la chana. Entonces vamos a terminar precisamente con la creación en libertad de la chana, y he querido yo presentar que conozcáis a... Bueno, pues la anécdota es que cuando vino, ella vio en la programación que yo traía a Génesis y me dice, pero bueno, yo la puedo conocer, yo puedo hablar con ella, con una emoción como de devoción, de verdad. Ella se dedica ahora... Tiene academia de baile en Barcelona, pero ella fundamentalmente lo que hace es a los músicos clásicos, no solo de España, sino a nivel internacional, traducirle la música del flamenco. O sea, como el flamenco sabéis que sí en la guitarra, pero no en el cante, no está escrito, pues ella hace las traducciones para que conozcan en profundidad lo que es el flamenco. Lo que me parece que es, como diría mi nieta, otra genia. Entonces, ellas se pusieron en contacto, son amigas, y esa es la grandeza de estos encuentros, que nos encontramos nosotros, pero también se van encontrando la gente que podemos traer y que viene. Yo solo voy a deciros, porque tenéis los programas que han llegado hoy, y además lo publica
en la página de la sede, sabéis que también se transmite. Solo deciros que empieza Génesis, que el día 23 jueves vendrá aquí Alejandro Hurtado y Inma Salomón. Alejandro Hurtado es de San Vicente, empezó con la música clásica, la guitarra en San Vicente. Hace 2 años el concierto de Aranjuez en el Teatro Real de Madrid, él fue el solista, pero ha acompañado a Miguel Poveda, a Maite Martín, y las guitarras más famosas que de los tocadores antiguos, a él es el que se lo han dejado. Ahí tenemos una foto que sacaron en el periódico el sábado con una de las guitarras. Inma, sabéis que es la primera bailarina del Ballet Nacional, y el jueves, justamente en Madrid, estrena Medea con música de Manolo Sanlúcar. Y yendo a las anécdotas, en el año 90, Paco Moyano, un cantaor, nos invitó al Ama de Granada porque se hacían los primeros encuentros de teatro clásico y flamenco. Y allí escuchamos y vimos la representación de Fedra con música entonces de Enrique Morente, Miguel Narros como director y Manuela Vargas como bailaora. Impresionante. Me imagino que con esta bailaora que vamos a tener aquí y el viernes 24 al día siguiente en el espectáculo de Casa Mediterráneo, bueno, a mí se me llena el corazón porque yo he visto el espectáculo y ella no solo es bailarina, sino que es psicóloga, es coach, se dedica y ha aprendido la alimentación, o sea, el cuerpo y el alma para ella están unidos, y en el escenario es tal elegancia que el flamenco, como dice el periodista, evoluciona lo antiguo con lo nuevo, pero en el sentido más bello. Si hay palabra bella para definir el baile de Inmaculada, eso es una belleza impresionante. Pero es que les acompaña David Domínguez, que cuando traemos también el último día, lo cierra Maite Madridejos, y así ya la nombro a ella. Cuando vio el programa le dije quién venía. Él es catalán, es autodidacta, pero dice que es de lo mejor que hay en percusión en estos momentos. Hay buenos percusionistas, pues el primero no, porque no hay primeros nunca, pero de los mejores en percusión. Y ellos 3 son los que forman el espectáculo del día 24. Continuamos con Curro Piñana, que cuando lo llamé con el baile que hago, el cante para atrás, digo, uy, es que no podías haber dicho mejor cosa, porque sabéis que él sabe de todo, pero también ha acompañado el cante para atrás, o el cante detrás, es el cante que hacen para que se baile. Entonces, mejor que él, nadie nos va a explicar qué es, cómo se hace, qué se siente, y bueno, una maravilla. Y ya el día 11 estará Raquel Álvarez, que sabéis que es una cantaora de aquí, que hará la conferencia a la Limón con mi hijo, que sabéis que sigue estando en Argentina, pero el tema de ellos también es muy sugerente porque os lo leo para que no... El flamenco y vanguardias artísticas, genealogías de un cuerpo de baile. Mi hijo viene de la filosofía y el mundo del cine y todo lo que es estética le encanta. Y Raquel, pues otra le pasa como a Génesis, que no solo aprende y conoce el flamenco, sino que ella es psicóloga y es esas personas que necesitan conocer y saber el mundo de hoy para trasladarlo a su mundo del flamenco. Y ya lo cerramos con Montse Madridejos, que ella es ingeniero, pero es doctora en música y ha aprendido la guitarra
y su pasión por el flamenco, siendo catalana, le llevó a recoger y recopilar todo lo que pudo de Carmen Amaya, y ella nos va a hablar del baile de Carmen Amaya. Entonces, yo ya me he alargado demasiado hoy. Vamos a dejar a Génesis que siga, y muchísimas gracias por venir, y otro año más estamos aquí con algo que es tan nuestro como es el flamenco y tan precioso como es el baile flamenco. Así es que muchas gracias, y ya dejo a Génesis que nos ilustre lo suyo. Gracias. Me voy a sentar ahí. Buenas tardes, y como siempre encantada, ya casi me resulta familiar porque veo caras que las he visto con frecuencia en Alicante y en este sitio. Como ha dicho Finu, realmente yo parto de un principio. No es que a mí me haya dado por estudiar el flamenco en su contexto histórico, sino que he querido demostrar al mundo del flamenco, sin éxito, porque sigue teniendo una autoconciencia de marginalidad extraordinaria, que el flamenco, aunque los flamencos se lo crean, no es un arte marginal a la historia. Una cosa es que permanezca en las márgenes del río de la historia, porque sociológicamente se desarrolla y se desenvuelve en territorios marginales, pero evidentemente está totalmente dependiente, como cualquier manifestación artística, de cómo va evolucionando la historia. Y entonces, en esta conferencia de hoy, tengo la ambición de explicar ese arraigo de lo flamenco dentro de unas antropologías culturales que yo simbolizo en rojo, en blanco y en negro, que conforman todo el paradigma de mujer femenino, de género femenino, en todas las civilizaciones. Y cómo ese paradigma que voy a explicar en rojo, en blanco y en negro, explicando lo que significa, lo que ha sido la socialización. Cuando hablamos de rojo, blanco y negro, que es una manera simbólica de nombrarlos, hablamos de la mujer como género, ya socializada. Es decir, que antes, en estado de prenaturaleza o precivilizado, no había. Lo explicaré ahora un poco más claramente. Y lo que voy a demostrar es que en la mujer hispana, en la mujer española, hispana, cuando digo hispana es porque contemplo también las provincias americanas. Entonces, porque además hubo mucha influencia, y en el cante flamenco también, con los cantes de ida y vuelta y los bailes sobre todo. Entonces, que la mujer hispana supera esos paradigmas, como otras culturas no los han superado, y los funde el rojo, el blanco y el negro en su autonomía y en su libertad. Y que de esa mujer hispana que hace diferente el concepto de feminismo en España, el arte que mejor visualiza esa realidad diferencial de la mujer hispana respecto a otras mujeres europeas es la bailadora flamenca. O sea, estos son los pasos, por eso he dicho que un poco ambiciosa, que quiero seguir, pero bueno, si no llegamos al final nos quedaremos por en medio del camino, pero vamos a empezar por el principio. El principio al que yo me he referido es el paso que significa de la naturaleza a la historia. De la naturaleza se pasa a la historia por la palabra. Cuando se empieza a leer y a escribir, entonces el estado de naturaleza hace que el hombre se establezca en comunidades sedentarias y empiece a comerciar y empiece el estado que llamamos historia.
Por eso digo, de la naturaleza a la historia, ¿cómo se pasa? Por la palabra y la ley. Lo de la ley es muy importante porque es la que va a imponer los 3 paradigmas o modelos de comportamiento o de conducta que se esperan para las mujeres dentro de una sociedad evolucionada. Esos 3 paradigmas universales, como veis, digo, de género femenino, son rojo, blanco y negro, y el imperio y libertad es el paradigma diferencial de la mujer hispano-flamenca. Aquí tenemos naturaleza precivilizada de la hembra humana, es cuando la procreación en rojo por el cuerpo de la madre. O sea, según la naturaleza, la procreación se hace por el cuerpo de la madre. No traigo imágenes porque las imágenes de las diosas madres de la época de la precivilización son verdaderamente impactantes. Son esas Venus de Düsseldorf, una serie de Venus, figuras prehistóricas, que todos son busto, vientre, muslos, porque realmente representan la maternidad, la fecundidad. Va unido a la tierra, todavía en estado precivilizado. Ese estado precivilizado lo simbolizamos en rojo porque el rojo natural. La sociedad civilizada convierte a la hembra de la especie en mujer, aplicándole un género, unas características a las que se debe amoldar. Y eso se hace en blanco. ¿En blanco por qué? Porque a diferencia del rojo, no es procreación por el cuerpo, sino creación por la palabra. Todas las civilizaciones se imponen sobre la base de unos libros, que los libros se han ido escribiendo después, pero la civilización siempre se transforma en que la procreación de la madre pasa a ser la creación del padre. ¿Y el padre cómo crea? Por la palabra y la ley, en la historia y la procreación. Y a eso, por eso le llamo paradigma blanco, en el sentido de que no hay corporalidad. Bueno, las imágenes que tengo ahí, que podéis ver, son Atón, el paradigma tierra, rojo tierra, terrenal, procede de la cueva, de la gruta, de la zona donde habitan las diosas telúricas. Pero cuando ya es la palabra del Padre la que crea, en todas las civilizaciones, yo no conozco ninguna que no haya sido así. Aquí tenemos, por ejemplo, la palabra de Atón, que recibe del sol. Lo que era gruta y tierra pasa a ser monte y cielo. Entonces, la palabra y la creación del Padre siempre viene de arriba. Es celestial, no es terrenal. Y eso es lo que nos hace entrar en la historia. Aquí tenemos cómo escribe las tablas de la ley Moisés, aquí tenemos a Ahura Mazda, y aquí tenemos uno de los momentos más clave. Bueno, sabéis que de todas esas civilizaciones, la que más nos afecta a nosotros y en la que más nos vamos a mover y nos vamos a reconocer es en la judeocristiana, que asimila a su vez la greco-romana. O sea que sobre todo en ese ámbito que conocemos más, pero esto está en todas las civilizaciones, que ahí lo he puesto en otras. Aquí, por ejemplo, tenéis evidentemente cuando el arcángel Gabriel le dice a él la anunciación, y entonces es la creación por la palabra. ¿Cómo? Y el verbo se hizo hombre. El verbo no significaba entonces conjugar un verbo. El verbo era el logos, el conocimiento, la palabra. O sea, lo que viene de la intelectualidad, no de la corporeidad. Hemos pasado al paradigma blanco. Pero el paradigma blanco, como es de alguna manera huir la historia de la naturaleza, pues se encuentra siempre que es un contradios. Entonces, la única manera
de hacer que la mujer se someta a ese estado porque ha pasado de ser procreadora a reproductora de la especie y de la dinastía en una determinada sociedad, la única manera es que ella no debe salir de ahí. Y para no salir de ahí existe un nuevo paradigma en nuestras culturas que yo le he llamado el paradigma negro-condenación. ¿Y qué es eso? Todo lo que va a sufrir aquel que no se amolde al reconocimiento del mundo, de la palabra, del Creador. ¿Comprendéis? Entonces, todo orden necesita que el contraorden sea castigado. Entonces, va a ser castigada la mujer en este caso si se sale del paradigma y de lo que se espera de ella, que es el uso de su libertad en último caso. Y entonces la diosa, antigua diosa madre, empieza a ser demonizada. Demonizada. Si no haces esto, lo que corresponde al mundo ordenado celestial, pues te vas a convertir, aquí tenemos, esta es una diosa mesopotámica, Astarte fenicia, esta es Pandora, que veis que trajo la maldad al mundo, esta es Lilith, la conoceréis menos, pero es una figura malvada de la religión judía, que su característica es una cabellera roja y ella no es Eva, es una diosa maléfica. Y otra cosa que os voy a decir es que la diosa negra es estéril, porque su relación es con el diablo. Por eso sus danzas, que son las que vamos a ver, serán danzas satánicas. Entonces, sus relaciones con el diablo. Y tenemos aquí a Kali. Esta Kali, en la India es diferente a como he dicho, pero no me puedo entretener en explicarlo. Pero ella crea el desorden total en el mundo, cortando cabezas, y con las cabezas de los hombres se hace collares. Esa diosa Kali, que por ejemplo la Kali, que nosotros vamos a conocer a una extremeña, que también les cortaba la cabeza y se hacía collares con ella. Esa Kali es hindú, India y Pakistán era lo mismo. Y puede tener que ver con los gitanos, porque ya sabéis que los gitanos, la Kali, hay Kali, Kali, Kali de mi vida. Ellos tienen en su ancestro, tienen algo de recuerdo de Kali. Pero Kali, cuidado, no es como en la cultura judeocristiana, no es malvada. Lo que pasa es que en la religión hindú, que es circular, el mundo no es creado lineal para ir cada vez un camino de perfección, el camino hacia la Jerusalén celestial o el camino hacia el paraíso comunista, según ya... No, el hindú es circular. Y del desorden, entonces viene el dios Shiva, que tiene muchos brazos, hace una danza celestial y crea el orden. Ese orden vuelve a ser desordenado por Kali y otros dioses hasta que se recupera el orden. Es un término circular. Por eso ellos no tienen salida de clases sociales, porque están siempre en un círculo. No es una religión que podemos llamar progresista. Y aquí tenemos, pues ya sabéis, la maldición de Eva. Cuando Eva fue maldita y cuando pecó contra el orden, precisamente cuando por soberbia quiso saber lo que sabía Dios y se alió con el diablo. Entonces siempre tenemos, espero que esos paradigmas, como los conocemos muy bien, porque lo que he pretendido es presentar esos paradigmas porque los vamos a reconocer luego en el mundo hispano y en el mundo del flamenco. Y como he dicho, que cómo se imponía el paradigma blanco celestial sobre el rojo natural
y sobre el negro infernal mediante la ley. Entonces, la ley más característica que ha hecho jurisprudencia en nuestro derecho, ha estado funcionando hasta hace muy poco, se nació precisamente con el mito de Orestes. Orestes mató a su madre, Clitemnestra, porque había sido infiel a su padre Agamenón, rey de Micenas, y lo había asesinado para estar con su hermano, con el hermano de Agamenón. Entonces, Orestes, cuando Agamenón volvió de la guerra de Troya, se encontró que Clitemnestra le había sido infiel y además lo asesinó. Orestes, hijo de Clitemnestra, fue denunciado ¿por quiénes? Por las diosas de la tierra, porque defendían el derecho de la madre. Y fue acusado por las diosas de la tierra, Orestes, en una obra que se llama La Orestiada, por las erinias, que a esas alturas de la cultura olímpica griega, que era más celestial que nada, allí estaba Zeus en todo lo alto, fue condenado por las erinias, que aquí en esta pintura del siglo XVIII, como veis, son brujas que lo están acosando, porque las erinias ya han bajado y Orestes, por un tribunal creado, formado por Apolo, Atenea y alguien más, se van. Es raro, ¿no? Bueno, pues las erinias lo acusan, pero el Tribunal Olímpico Celeste lo absuelve y dice que es inocente porque el hijo se debe a la madre, se debe al padre que pone la semilla y no a la madre, que es un receptáculo pasivo, como una maceta, y eso ha creado jurisprudencia hasta siempre. He querido que comprendáis bien. Entonces vamos a ver ese etnosimbolismo al que me he referido en el baile de mujer en 3 paradigmas. El baile en rojo romero se emplea en las ferias, en los bailes de fertilidad. Por ejemplo, el flamenco, pues en las sevillanas, cuando se celebran los bailes de romerías de primavera, que son los bailes tradicionales de reproducción. El blanco celeste es el baile virginidad que sobrevuela la tierra y el infernal es el penitencial al infierno. Y tenemos 2 figuras, en una misma figura, en la película Metrópolis, en una misma figura tenemos a María, esta María blanca celestial, que ayuda a todos los que están allí sepultados en aquella situación. Es una película magnífica. Esta María blanca celestial es recreada por una figura, un ginoide, en una María malvada. Esa María es igual, pero se presenta a los hombres en esa figura malvada que baila como la gran ramera babilónica, el Apocalipsis, y baila en el Apocalipsis delante de la serpiente de 7 cabezas. Es decir, que el baile negro es un baile satánico y diabólico, y siempre infértil. Y entonces, cuando ya hemos conocido esos 3 paradigmas y porque el baile es condenado por todas las iglesias porque excita la sangre, incita las pasiones, y entonces es por eso que la figura satánica de mujer esté siempre muy asociada en pintura con bailes demoníacos. Lilith aparece siempre con una serpiente y aquí la veremos. Ahora, ¿qué pasa en España? Pues en España siempre, desde siempre, somos diferentes. Y resulta que en España se va a crear un nuevo paradigma, que yo le llamo el cuarto,
que es el de la mujer hispano-flamenca. Esa mujer hispano-flamenca bailará en rojo, pero en rojo blanqueado por la honestidad. No va a ser el rojo pecaminoso, ni picantón, ni de revista. La prueba mayor la tenéis en la flamenca. ¿Cómo viste una flamenca? Una flamenca que se precie jamás hace ningún tipo de provocación erótica con su baile. Además es que está reñido, es que dejaría de serlo, es que perdería el derecho a ser bailadora flamenca si exhibiera su cuerpo con intención erótica, en absoluto. Entonces, en el negro, cuando lo hace en negro, el negro es autonomía y libertad. Vamos a ver los precedentes de esa maja española, cómo baila en rojo nacional, arriba de los escenarios. Pero ¿cómo? Con un imperativo de blanca honestidad. En la imagen tenemos a Preciosa, la gitanilla de Cervantes, una escena de la película La gitanilla de los años 40 y una pareja bailando por seguidillas, que quiero demostrar que todas ellas pertenecen al paradigma rojo. Sin embargo, siempre están reclamando honestidad y el imperativo de la hispana de libertad está exigiendo imperativo de honestidad. Un poco de agua. El imperativo de honestidad, que no me he traído la cita, lo plantea Preciosa. Preciosa es una figura de mujer impresionante, claro que la crea Cervantes, porque es que los hombres han creado las mejores figuras de imperio y libertad de mujeres. Y entonces ella baila y encarga, es como empresaria, como ahora, le encarga a un letrista las letras y le advierte, muy bien advertido, que sean letras honestas, para que ella nunca aprueba que otras gitanas como ella que cantaran cantares lascivos, porque ella, y en eso la gente la tenía mucho, era muy respetada. Y le dice, y si las letras no son honestas conforme a lo que yo quiero, no las pagaré. Y le dice el otro, así será Preciosilla, que si a alguna no le complaciere a su honestidad, no me la pague y la quitamos de la cuenta. Es muy bonito porque es que se ve cómo actúa ya como una cantadora profesional. Y las seguidillas, porque era un baile fundamentalmente honesto. Mientras que bebé os cuento la anécdota. En Sevilla, en el Ateneo, estaba Francisco Moreno hablando en una conferencia. Era agosto, y el calor de Sevilla. Y entró uno por la puerta, cogió el vaso, se puso y estaba frillito de calor. Entonces, arriba de los escenarios se bailaban seguidillas, que decía don Preciso, que los movimientos siempre tienen que ser honestos, porque siempre se escribía, porque la tendencia era a la deshonestidad. En España ha gustado siempre mucho la marginalidad. Entonces la marginalidad eran los bailes negros, que yo he puesto aquí, bailar en negro marginal debajo de los escenarios oficiales. Eran bailes de ida y vuelta entre Castilla, América y África. Y entonces la jácara era la que bailaba más desvergonzada y es una mujer bravía que tiene siempre un puñal y una mantilla.
y al jácaro lo avergüenza, lo humilla, lo mantiene. Y ella baila sola. Se bailaba por parejas. Cuando una mujer empieza a bailar sola, ya es síntoma de que está haciendo algo malo, porque ya es síntoma de que baila sola con el diablo. Efectivamente, podéis ver que en 1789, en la venta Caparrós, a 2 leguas de Lebrija, podrán asistir y ver cómo el demonio se mete en el cuerpo de la gitana andaluza cuando baila la zarabanda y el polo. Eran de esos bailes negros, porque y dice, los que lo condenaban eran pues, el obispo Liciniano, el cardenal Belluga, el padre Mariana, don Preciso, porque habla y se queja mucho de la pérdida de honestidad que están sufriendo las seguidillas. Porque la Hispania negra, popular, era muy querida. No hay más que leer Rinconete y Cortadillo para ver todas las prostitutas que van al barrio de Monipodio, lo bien que estaban ellas, eso sí, rezando, pero que tenían muchísimo predicamento, que le gustaba a la gente. Por eso en España abunda tanto la germanía, la picaresca. Y tenemos 2 ejemplos de 2 flamencas que las vamos a ubicar en blanco y en negro. En blanco, en el paradigma blanco, tenemos a Lola Gaditana. La Lola se va a los puertos. Ella no es mujer, ella es el cante. Fijaos que los hermanos Machado que la crean, la Lola se va a los puertos, una obra de teatro, la despojan de su condición de mujer. ¿Para qué? Para que nunca tengan nada que ver con el erotismo rojo, porque quieren crear una figura blanca que pueda simbolizar el alma nacional española. El alma nacional española la representaba el folclore, pero el flamenco no, porque era eminentemente suburbial y negro. Y entonces los hermanos Machado crean esa figura y le dan esa condición celestial. Entonces, ella, le pongo yo ahí, erotismo blanco, salvación, y muere libre. Lola se va por la mar, que es el morir, porque no puede tener relación con el hombre del que está enamorada, y se muere libre, se va por la mar, que es el morir. Al final, en un trabajo que tengo que se llama solo de Carmen a Lola, Flamenco y Nación, pues está la última canción que canta Lola al irse por la mar, que es el morir, que en la interpretación de Rocío Jurado es algo impresionante. Cantando la Lola, se va por los mares. Pero esa letra es de Rafael de León. Se le añadió a la obra de los Machado para la película. Pero no dejéis de verla porque es impresionante. Bueno, esa es una Lola blanca, del paradigma blanco celestial, y tenemos otra Lola, en este caso se llama Carmen, que es la Carmen gitana, erotismo negro. Esta es erotismo negro con dinación y es muerta por su amante. ¿Qué diferencia hay entre la Carmen? Muere por su libertad. Próspero Mérimée, que la creó, porque no es una figura española, está creada por un francés, él entendió que esa Carmen estaba bien asesinada. O sea que murió porque precisamente representaba la soberbia y la negritud y el no adaptarse al paradigma, porque Carmen sobre todo pedía libertad. Y en esa libertad quería libertad para amar y libertad para... Ella preparaba los golpes a los bandoleros, ella era muy inteligente, era una mujer de mucha capacidad y completamente libre. Pero esa Carmen negra y libre fue creada por Mérimée. Por eso recordaréis la canción que dice, cuando Lola, la Lola de Carmen Sevilla, una canción que se hizo que decía: yo soy la Carmen de España y no la de Mérimée,
porque la Carmen de España tengo fuego en las pestañas para encandilar gachés, pero soy la Carmen de España y no la de Mérimée, o sea que no era la soberbia, y era verdad porque la figura de la hispana nunca ha sido de esa perversión que otras figuras negras de Europa sí que han tenido. Bueno, pues esa Carmen negra de Mérimée, identificada con lo gitano, con lo flamenco y con lo español, mientras Lola ha desaparecido por completo de los escenarios, nadie se puede acordar de Lola, si es que saben que existió esa Lola blanca, angelical. Sin embargo, la Carmen de España se sigue desangrando en los escenarios del mundo ininterrumpidamente, sin cesar, en el mundo entero. Aquí en esta sala tenemos dos asistentes que van a ir precisamente con mucho trabajo, porque no encuentran entradas a una representación de Carmen en el Teatro Real en Madrid. Pero es que es incesante la representación de Carmen. ¿Por qué? Pues porque la figura negra y trágica y dramática despierta siempre mucho más morbo en todas las artes. Hay muchas más representaciones plásticas y artísticas de Cármenes negras que de Lolas blancas. ¿Y qué ocurre con ese género negro? Ese género negro que he dicho yo que está debajo de los escenarios en los cafés cantantes, sube arriba, se pone de moda, pero se pone de moda para los coreógrafos franceses. Y entonces la bolera española, que era la bailadora de arriba de los escenarios, Petra Cámara y muchas de las que estaban entonces, Lola de Valencia, conquistan los escenarios de todo el mundo con un baile rojo, porque los coreógrafos le adaptaban el baile de la española, lo llenaban de picardías. Para que os hagáis una idea, pues puede ser lo que nosotros hemos conocido como bailarina de revista, esas de que se buscan una pulga y siempre hacen actitudes procaces, actitudes provocativas, y así se tenían por españolas, pero no lo eran. Por eso dice ahí que arriba de los escenarios en toda Europa y en Estados Unidos, en Londres, en París, arriba de los escenarios, la juerga de chupe, que decía Esteban Calderón, en rojo, en el paradigma rojo. Pero la cachucha, que era el baile más erótico que había entonces, era gabacha. Gabacha, sabéis lo que significa, ¿no? Era francesa. Efectivamente, aquí no se bailaba. Esas que bailaban en ese rojo, erotismo rojo, eran la Guy Stéphane, que era francesa, que fue amante del marqués de Salamanca, era la Fanny Esler, y Teófilo Gautier, un francés, vino a España muy entusiasmado porque venía como a la cuna, venía a divertirse, a pasarse buenas juergas con la cachucha en su sitio real, que era en España, y sufrió una decepción tremenda. Y escribió que para ver cachuchas españolas y gitanas, que se tenía que haber quedado en París. Porque aquí, insisto en lo que quiero que sea el hilo conductor, la honestidad en general de la bailarina o de la bailadora española impedía esos movimientos provocativos que sí tenían otras. Y entonces, ¿qué pasa con aquel baile jácaro, majo, gitano, ampón, que estaba marginado y que estaba entre los pueblos de abajo? Pues que va expulsado de los teatros, va a los albañales urbanos, en plan tabernario, y se refugia en los cafés cantantes. Los cafés cantantes son establecimientos donde nace el flamenco. Lo que era género negro español se va a convertir en género flamenco. ¿Dónde? En los cafés cantantes. Como ha dicho antes Finu, al paso de que iba a cantar para Cante de Atrás,
era porque en los cafés cantantes la bailaora era un ser depravado y despreciado. Entonces, realmente, el cante de la bailaora, que era el cante de atrás, los cantadores logran hacerse sitio, sobreponerse por encima de ellas, que son despreciadas, y empieza a desarrollarse el cante alante. Y es el cante alante el que realmente se hace con la fuerza del cante flamenco. Y la bailaora va quedando atrás. ¿Y qué hace la bailaora? Imaginaos el ambiente de un café cantante con una bailaora prostibularia. Pues no tiene más remedio que olvidarse de lo que hay fuera, porque solo recibe insultos, improperios, malas palabras, palabras procaces, y aunque ellas lo eran, entonces un escándalo, y allí no había quien estuviera, era una situación marginal, ni se escuchaba ni nada. Y entonces la que venía de bailar con zapatilla se puso un tacón para taconear fuerte y poder llamar la atención e imponer ella su presencia. Porque con una zapatilla gatuna y sumisa, pues ya veis, quiero decir que en los cafés cantantes le he llamado a esto el cuerpo lugar del flamenco. ¿Por qué? Porque la bailaora ya no cuenta nada más que con su cuerpo. Tiene que bailar de su piel para adentro, porque fuera solo hay desprecio, insultos, miseria, borrachera y procacidad, porque eran lugares prostibularios. Más adelante ya no, ya se reformaron. Yo hablo de lo que es el nacimiento del baile y por qué cambia el baile su naturaleza. La gran diferencia que hay entre una bolera. Claro, las castañuelas, los palillos que se llamaban, y las castañuelas, fijaos qué sonidito hacen, tiqui, 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 una cosa que no sirve en aquel ambiente. Y entonces la guitarra empieza a rasguear, a golpear, ya ni siquiera son toques, la guitarra se vuelve gitana, se vuelve también potente para llamar la atención. Y todo eso hace que la bailaora se acostumbre a bailar para adentro, con lo cual el cuerpo se hace lugar del flamenco. Pues eso es lo que le da grandeza al baile flamenco. Actualmente, ninguna bailaora sale de su piel si es buena bailaora. Nunca está pendiente del público, nunca, entre otras cosas porque no puede, porque ella está bailando consigo misma. Y todo lo que está pasando y lo que está haciendo lo hace desde la emoción que tiene dentro de su cuerpo. Vamos a terminar con la Chana, que ella explica muy bien ese sentimiento. Entonces, lo que me importaba era que vierais cómo del paradigma negro, cómo estamos dentro de la historia, dentro de la antropología, dentro de la cultura, dentro de los paradigmas generales de toda civilización, y cómo del paradigma negro, que se asociaba con el baile satánico, ha salido el baile negro español y ha salido el baile flamenco en los cafés cantantes. Entonces se desarrolla una gran cruzada del antiflamenquismo como salvación nacional, la cruzada antiflamenquista regeneracionista. ¿Por qué? Porque en España sí había una situación de deterioro general, de atraso cultural, que los regeneracionistas y los 98istas querían reformar. El movimiento regeneracionista era de toda Europa y lo que se hacía era combatir las lacras morales que envilecían la sociedad. Y la lacra moral más grande que envilecía la sociedad era el mundo del flamenco, el mundo de los cantantes y del flamenco. Entonces se crea una antigua cruzada
antiflamenquista, pero regeneracionista, que no es antifeminista como era en Europa. Lo voy a explicar. Aquí tenemos los primeros ilustrados que escribían contra el majismo negro, esa maja de Goya vieja que se pone una cosa como encima, como la de María Antonia la Caramba, que era la tonadillera, se vestían como las tonadilleras, el sueño de la razón, que ilustró Goya, un texto de Jovellanos, que engendra monstruos, y esos monstruos y esa España negra para la ilustración, ahí está la obra de Jovellanos para demostrarlo, estaba relacionada con el majismo. En el siglo XVIII el majismo preflamenco. Pasa el siglo y vienen los liberales. Los liberales, Bretón de los Herreros, un francés en Cartagena, dice Bretón de los Herreros, que solo tienen gracia los gitanos. Leopoldo Alas Clarín escribe el antiflamenquismo en La Regenta, Rodríguez Marín, El alma de Andalucía. Machado y Álvarez es la excepción, es el único que escribe una colección de cantes flamencos. Y a finales de siglo ya había sentencia, el folclore es el alma nacional y el flamenco es canalla marginal. Entonces el folclore, que era blanco, pues ya sabéis, los bailes folclóricos no pasa nunca nada que de qué hablar. Las mujeres bailan y además con esas trenzas que se ponen y esos refajos, ¿qué puede pasar? Entonces el folclore permanece estático porque es una expresión colectiva del pueblo, admitida la ley, para que sigamos el hilo de lo que yo vengo explicando. El folclore es la ley y el flamenco era el contradios en ese sentido. Y entonces así concluyen los liberales del siglo XIX. El folclore representa el alma nacional, pero el flamenco es canalla marginal. Y para demostrarlo, que es lo que me he traído para citar, para que veáis en qué nivel estaban los regeneracionistas contra la bailaora, quiero decir del principio que no estaban contra la mujer, que el intelectual español, ni el pintor, ni el que ha hecho, no ha sido antifeminista. La crítica que se hacía era a la bailaora flamenca porque representaba la amoralidad y el vicio que había que erradicar. Pero siempre ha habido un respeto para la mujer española. Por ejemplo, las Salomés son diabólicas en todas las representaciones europeas. En Rey de Reyes es una Lolita perversa. ¿Y cómo son nuestras Salomés? Pues la Salomé de Tábora, pues una figura independiente que no tiene nada que ver, ella no va ahí no es esa perversa que es la perdición de los hombres, es alguien que está bailando por su libertad, que baila con libertad. Y lo mismo pasa con Carmen. La Carmen de Tábora es una sindicalista. O sea que quiero decir que el español siempre ha tratado a la hispana con un respeto, incluso aunque se tratara de figuras marginales. Pero estos hombres antiflamenquistas decían: literatos y periodistas estamos en la cruzada antiflamenquista. Tenemos ahí La Carbonera, La Macarrona y Pastora Imperio. Y voy a hablar unas citas que hablaban de ellas. Literatos y periodistas bramaban contra la bailaora negra de flamenco negro, en la que veían la estampa de la degeneración moral que había que erradicar. Como La Macarrona, que sube los brazos sobre la cabeza como si fuese a bendecir el mundo, y desde el fondo avanza redoblando un taconeo sobre el tabladillo. Grave, litúrgica, entreabre la boca sin brillo
y muestra sus dientes rojizos como los de un lobo, tintos en sangre. La gente permanece silenciosa y anhelante con un fervor un poco religioso, mientras los pies de la macarrona acompasan su baile. Los acordes de la guitarra tienen ahora un valor ínfimo porque la macarrona baila a compás con su taconeo bárbaro. ¿Habéis lo que he dicho antes? Esto no lo hubiera podido hacer en zapatillas. Se impone con un taconeo, pero le llama taconeo bárbaro, con un taconeo bárbaro. Por su parte, la Malena, un baile aprendido de la chorrúa, era como un vértigo desatado, como un sobresalto de la carne. En algunos momentos la bailaora se sometía a un continuado síncope que daba terror mirarla, que encrespaba de patetismo la misma atmósfera donde se producía. Concha la Carbonera era otra, que era actuaba junto a la escribana, que era un travesti, que eran compañeras, de quien era íntima. Y de ella escribe Palacio Valdés, dice: en el baile de la Carbonera la inspira Satán, el enemigo malo, que dotó su cuerpo de máxima elasticidad, zapateados, posesión satánica, blasfemias. Se bailaba un tango ondulando su cuerpo agitanado y reptilesco, contorsionándolo y retorciéndolo al compás de un lloro lastimero de la guitarra que daba enorme intensidad dramática, plástica y emotiva. Taconeaba fuertemente en el suelo, levantando el polvo con las manos en las caderas, dejando inmóvil el torso. Su mirada se iba tornando de maliciosa en lúbrica. El taconeo llegaba a su periodo álgido y de allí a debilitarse. Se quedaba dormía, con íntimo gozo de los espectadores. Parecía la estatua de la impudicia. En cuanto a Pastora Imperio, no era tan criticada, pero también decía: creedme, su baile es antiestético, macabro, lujurioso, infame y formidable. Es una danza horrenda, pasional, sin freno, sin idea altísima del cuerpo de mujer. Un baile marcial, guerrero, torero y sangriento. Estas son las tres bailadoras de ese momento histórico y político de España, la época del liberalismo, hijo de la Ilustración. Y llega un momento en que cambia la historia. Entonces aparecen las vanguardias. Las vanguardias significan una ruptura con todo el concepto de arte anterior. Y con las vanguardias aparece el nacionalismo musical europeo, la mirada extranjera sobre el flamenco español, porque era una música nacional española, y la cultura honda. Y ahí sucede un hecho: Granada 22, el año 1 del cante hondo, porque del arroyo tabernario esta generación saca el flamenco y lo vuelve a subir a los teatros vanguardistas. Ahora las viejas bailadoras son de odiadas, que las hemos visto, pasan a ser veneradas, porque son las maestras de la Argentina, de la argentinita, que están haciendo el amor brujo, que están sobre los escenarios, con un flamenco ya redimido, pero que ellas se inspiran en aquel flamenco demonizado, porque es el que les da la fuerza que ha tenido siempre el baile español. Esto es una película de un catalán en que el negro español esteticista se convierte en crítica política. Esta es una artista flamenco que se llamaba Margarita, actuaba en el Copacabana. Esto existió de verdad, y aquí tengo el vídeo donde en este baile sale vestido con pergaminos de papel y le pegan fuego. Bueno, una cosa muy degradante que este autor catalán denuncia. Pero el negro llega a un momento que deja de ser un contradios macabro y se convierte en un expresionismo esteticista. Cuando decimos esteticista,
es cuando lo negro o lo blanco pasan a ser parte del producto aceptado como artístico. Entonces, como veis, esa Matilde Coral no puede tener una estampa más negra, pero no está degradada, está hecha por un famoso fotógrafo, y lo que hace es como reivindicar lo negro como artístico. Hemos llegado al tiempo de las vanguardias con el flamenco redimido. Entonces, hasta aquí hemos llegado para saber que en España tenemos el cuarto paradigma. ¿Cuál es el cuarto paradigma? El de la mujer hispana, que está más allá y más acá de la New Woman, es la feminista europea. Porque ella, la hispana, es la que funde el rojo, el blanco y el negro bajo su autonomía y libertad. Aquí tenemos una imagen que he traído muy significativa, porque veis el triunfo honesto del rojo, el blanco y el negro en figura de romeras. Esto es de la moda flamenca de Simov. Y veis cómo son figuras de baile de mujeres de sevillanas. Estos son los trajes para bailes romeros, para bailes de fertilidad. Y entonces, aquí, esa autonomía y libertad que va a desembocar en la flamenca y con la que voy a terminar, la tengo planteada en la Serrana de la Vera, que os he dicho que es esa que se llenaba de cabezas, la Serrana de la Vera, que es una feminista hispana antes de que el feminismo anglosajón existiera. Porque yo demuestro que el feminismo hispano se lleva de calle a cualquier feminismo europeo porque está arraigado en la tradición española. No es una conquista burguesa, sino que forma parte de nuestra cultura y del poderío que la mujer ha tenido en la cultura española. Y como ejemplo está la Serrana de la Vera. Era extremeña y su padre quería casarla. Ella vivía como un hombre y se había acostumbrado a... no quería casarse, quería ser un hombre y vivir como tal. Y dice, el padre la quiere obligar, dice, hasta ahora, estoy hablando de los tiempos de los Austrias, que esto es muy anterior al feminismo anglosajón, hasta ahora me imaginaba padre ser hombre, y ahora hecho de ver, pues me tratas casamiento con este caballero que soy mujer, que para tanto daño ha sido mi desdicha y desengaño. No me quiero casar, padre, no quiero ver que nadie me sujete, no quiero que ninguno se imagine dueño de mí, la libertad pretendo. El señor capitán busque en Plasencia mujer de su nobleza que le iguale, que yo soy una triste labradora y no quiero meterme agora a caballera y verme mujer de piedra en lo espetado. Lo espetado y tieso, porque como... no quiero verme agora caballera y verme mujer de piedra en lo espetado y tieso, encaramada en 2 chapines, padre, y con un verdugado hecha campana luminaria, con una lechuguilla, aprendiendo de nuevo reverencias, que será para mí darme ponzoña. Y Gila no es buen hombre para doña, no es buen nombre para doña. Es que es buenísimo. La literatura española está llena, es lo más admirable que nos podemos imaginar. Bueno, de malcasadas y de romance de malcasadas y de serranillas de Santillana, clamando por su libertad, pero en los siglos XIII, XIV, XV, las placenterías del arcipreste. Por eso yo digo que cuando llega a la flamenca, viene de una antiquísima tradición histórica de la mujer hispana. Después, en Ramón de la Cruz, en los sainetes, lo que pasa es que, bueno, dime tiempo. Poco ya, porque si queremos hacer un poco
yo veré, ¿no? Porque... Sí, pero ¿qué hora es? Claro, es que estaríamos aquí escuchándote. 9:10. Bueno. Bueno, pues ahora que le estábamos cogiendo gusto y comprendiéndolo, voy a citar una cosa que también es muy graciosa, de La hostería del buen gusto de Ramón de la Cruz. Catalina se casa con un francés y le dicen que en Francia están más adelantados que nosotros. Y dice Catalina: otra te pego, en cada tierra hay su estilo, y ya he dicho qué nombre tengo, que me llamo Catalina Leonarda de Santadeo, nacida y criada en la misma calle San Pedro la Baja, y por más señas, hija de un real tabernero. Y si en Francia se conocen las mujeres por el mismo apellido del marido, acá guardamos el nuestro cada una, o al revés. En hallando en un paseo al marido de Marica o de Teresa, solamente decimos: mira por dónde vienen el Marico y el Tereso. Es que son cosas tan elocuentes que tenemos y que, aunque no las conozcamos, están en nosotras. Por eso hay la fuerza del feminismo español, es la más grande que hay. Por eso, porque es atávica. Y por este camino llegamos ya a la honestidad y la libertad en el gesto rojo, blanco y negro del baile hondo. Estamos ya, entonces solo voy a pasar por las imágenes sin más explicaciones y las vais a ver vosotros. Pero hemos tenido que dedicar tiempo a comprender para que lo que presento ahora adquiera el sentido que yo he querido darle, de la integración en la historia. Aquí tenéis ese gesto. Ese gesto es de sumisión. No hay ningún baile como el español que tenga ese gesto de poderío, porque las bailarinas japonesas o las chinas pues bailan para abajo, los piececitos muy cortos, los pasos muy lentos, los bracitos, pero ese allí estoy yo, por encima de todo, eso solo es español y flamenco. Y ahí lo tenéis. Mira el gesto y la honestidad. El de Carmen Amaya era impresionante y ella era en negro, en posesión dramática negra, pero hecha arte. Colita la fotografiaba. Después tenemos el gesto imperioso de Pastora Imperio, sin sumisión ni humildad. A esta la alababa mucho Salvador de Madariaga, que era ministro de la República Española y llevó a un alemán a ver a Pastora Imperio al baile y decía y escribió que el alemán se fue impresionado cuando vio a Pastora y dijo: ante la escena vacía salió a la vista del público la Pastora tal que parecía la Catedral de Sevilla, con el brazo erguido en alto como la Giralda. ¿Cómo podía transfigurarse aquella catedral de carne en una tempestad de fuego? Es uno de los secretos del baile español. Entonces, esto que también es algo que yo he desarrollado, mirad cómo vestía la española normal del pueblo. El mantón y la cola, estas no llevan cola, pero llevan un vestido, mirad que están sepultadas debajo de esos ropajes. Y estos son españolas de 1888, es una pintura. Y yo digo que esos instrumentos de sumisión son los que la bailaora los convierte en arte flamenco, porque se los baila. Pero ¿cómo se los baila? Convirtiéndolos en objetos de liberación. Esa es la antropología, la etnología que yo planteo de que el baile. ¡Ay, qué bien baila el mantón! Y yo enseño que al mismo tiempo que baila el mantón, está mostrando que está por encima de la sumisión que supone el mantón, porque el mantón es una prenda estática, o la cola
para que las mujeres fueran encopetadas en las grandes colas, los mantos, y cómo esa necesidad de liberarse de los instrumentos de opresión la convierte en arte flamenco la bailaora, convirtiéndola en una manera de baile que es el baile flamenco. Se baila el mantón y mirar cómo se le baila, ahí por ejemplo, cómo lo levanta, y se baila la cola. No es que digo que se desprenda del mantón, es que hace un arte flamenco de bailarse el mantón. Aquí la tenemos en otras 3 imágenes con lo mismo, con total dominio. Volteados en libertad. La que se quita el mantón, la que se baila a la cola, y con pleno dominio de su memoria mítica, de la memoria histórica, memoria mítica y memoria histórica. Porque dicen, ¿qué tiene el flamenco? Pues tiene todo eso que yo acabo de intentar decir, porque era imposible con tan poco tiempo poder hacerlo. Pero tiene memoria antropológica y libertad sociológica y cultural para crear en libertad, fuera de las academias. Entonces, ¿qué hace la bailaora? La bailaora honda, se baila la cola, se la taconea, se la suelta, se la rueda, se la amarra, no la arroja de sí, se la abraza, se la enrosca, se la cuelga, la luce y la pasea. Y se la coloca a planchar a los pies, que es el momento ese donde ha estado dominando la cola. Y en esa antropología ya no me meto, no se me vaya a ir alguien más de la sala. Pero es la realidad, lo que pasa es que entonces es una antropología de bailarse la cola de la manera que la domina y de la manera que la doma. Y cuando dice al final, eso lo decía Dolores, la de y se la deja planchar a los pies, decía la Dolores Montoya, la mujer de Camarón. Y también suelta las peinetas, suelta el moño, suelta los pendientes, suelta el pelo y se va mirando para atrás con un empaque que nadie puede soportar, y deja a todo el mundo pendiente de ella y de la presencia tan potente que ha tenido en el escenario. Carmen Amaya es el paradigma total de esa libertad, por eso ella se puso pantalón también, y mirar cómo va vestida siempre. Insisto en que veáis el vestido de la flamenca como una muestra de su autonomía y su libertad. Y esto era esta Beatriz del Pozo, que la han nombrado antes, que es la que escribió el libro sobre las chanas. Y en cómo entiende las chanas, que ha logrado ese mundo de autonomía y libertad, lo que ella siente cuando está bailando, que la transporta a un mundo que es prácticamente neoplatonismo, ya no me puedo detener. Entonces, con la chana, pensando que ella es la que muere en cada baile, porque le preguntan, ¿y los aplausos, Chana? Y dice, los aplausos yo no los oigo. Cuando yo termino de bailar, estoy viniendo de un mundo de perfección porque he estado ansiando llegar a la perfección del compás. Y no he encontrado esa perfección. Es un lenguaje completamente neoplatónico, que ella no tiene ni idea de lo que... Pero se está expresando con esa autenticidad que se expresa como lo haría los neoplatónicos, los filósofos. Y entonces dice, los aplausos no los oigo, estoy volviendo a la vida, porque verdaderamente bailar flamenco es morir en cada baile, como se muere en cada uno de los actos de representación en arte. Eso es lo que os quería comunicar. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta?
nos ha dejado planchadas como la cola. ¿Tenéis alguna pregunta? Dilo más alto, que te oiga. Ahora, ¿no? ¿Cómo valoras tú la apuesta artística que hace Rosalía cuando tú estás hablando desde la apuesta de la mujer flamenca y la nobilidad, la búsqueda de la libertad, pero comienza de Bueno, yo desde... la apuesta de Rosalía la valoro muchísimo. Sí. Sí. Lo que pasa es que una cosa es la ortodoxia del flamenco, que ella no la mantiene, pero el fuego, como decía Madariaga, la llama viva que hace que ella sea capaz de, a través de una cultura flamenca, crear ese otro mundo artístico, claro que es buenísimo. Sí. Lo que pasa es que yo no soy una fundamentalista ni una talibana del flamenco, pero sé que el flamenco es tradición y es la voz y es el baile ortodoxo y ella está fuera de eso. Pero está en este otro mundo más general de la antropología y de la etnología que el flamenco o que la mujer hispana y el flamenco ha ido transmitiendo y que ha derivado, claro, en cosas muy buenas y muy artísticas. ¿Y alguien por ahí quería preguntar? ¿O no? Bueno, yo quería preguntar, yo quería felicitarte por el nivel de la conferencia. Gracias, conferencia. Y Un poquito fuerte, que no te oigo. quería felicitarte por el nivelazo de la conferencia, que ha sido Ha ido atropellada. a la prehistoria y bueno, ayuda pues, Por eso he dicho que era muy ambiciosa. a entender bueno, ha sido fundamentalista, efectivamente, tú has definido al final. Ayuda a entender la expresividad del arte, del baile. Pero en el fundamentalismo yo creo que ha faltado, ha faltado el Claro. hombre. Ha faltado el hombre. Bien es cierto que el título de la conferencia es Claro. la bailaora, flamenca, ¿Quién la baila ahora? pero parece que también todo lo que has contado yo creo que no se puede predicar del hombre. No, porque yo lo he hecho, el baile de la bailaora, sobre 3 paradigmas de mujer. O sea que yo he remitido a la bailaora desde su origen, de cómo la mujer convertida en género es sometida a 3 modelos y cómo esos modelos viene la flamenca y se los baila y se los pone por montera. Eso es. Aquí el hombre no ha tenido nada. Es como el jaca, ¿no? Y conste que, por mi parte, a lo mejor me toca aclarar que yo estoy totalmente conforme con el paso de la naturaleza a la historia. O sea que yo soy civilizada. Si para civilizarnos hubo que someternos, ¿por qué? Normal, porque el hombre no podía conocer su progenie. Y entonces todo eso lo veo tan natural y ha sido tan natural que yo no tengo nada. Al contrario, ya he agradecido que Cervantes haya sido Cervantes y muchos otros. No era omisión de hombre. Ya la última, venga, la última. Quería preguntarle, yo sé, lo único que sé de la gran oportunidad que hubo en Granada en 1922, yo sé que los artífices fueron García Lorca y Sí. Juan de Falla, pero quería saber si había más intelectuales metidos en Muchísimos. esa... García Lorca y Falla, es que eso es una conferencia larga, que yo la tengo, se llama, eso que he dicho ahí, Granada 22 años, 1 del arte hondo. Toda la transformación que supuso la aceptación de la cultura honda. Pero vamos, intelectuales, estaba Zuloaga, que Zuloaga creó los modelos de ropa que se iban a poner las mujeres porque recrearon que fuera como en una escena de los tiempos anteriores. Diseñó la ropa, estaba
otros intelectuales de nombre menos conocido, los que hicieron el cartel de la... Había muchísimos intelectuales, pero siguiendo, por eso yo por ahí he puesto la mirada extranjera, siguiendo algo que venía de... Aquí no hubiera pasado nada de eso, aquí no se hubiera recuperado el flamenco, de no ser por el nacionalismo musical. El nacionalismo musical nació en Europa, con origen ruso, y ahí habría que hablar de Glinka, Mussorgsky, Rimsky-Korsakov, y para el flamenco de Debussy. Si Debussy no le dice a Falla, que estaba allí Falla, que sabía ido, aquí escribía zarzuelas, si no le dice, haz algo con esta música flamenca, porque estaba la exposición en París y tal, y entonces Falla le hizo caso, y cuando se vino a España por la guerra creó El Amor Brujo. Se fue a visitar a Pastora Imperio y a su madre. Ya digo, otra conferencia. Bueno, quiero decir solo una cosa, que como Jorge ha nombrado a FEFA, hay otra conferencia y yo ya la habían dicho, pero con ella estará Teresa Neira, o sea que será una conferencia también interesante porque ellas nos van a hablar del baile en Alicante. Entonces, una es profesora del conservatorio, la otra tiene academia aquí. Quería decirlo porque cuando me he sentado ahí me he dicho, como Jorge las había nombrado, pero quiero nombrarlo. Muchísimas gracias y hasta el jueves que viene. Gracias.